Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que es una alegría ver esta sala repleta de gente y lo cierto es que, bueno, las convocatorias de Vox pues cada vez tienen mucha más gente, ¿no? Algo bueno debemos estar haciendo. Antes que nada, quería decirles que las preguntas que vayan a hacer les van a repartir ahora unas hojitas para que las escriban y luego se les irá dando curso. También decirles que en la mesa del fondo hay unos folios para que el que quiera eche su firma para la plataforma Hablamos Español. Bien, para los que no me conocen, yo soy Javier Moreno, coordinador de Vox en Alcalá de Henares. La conferencia de hoy se titula la España por venir y espero que todos ustedes pues disfruten con lo que aquí les van a contar. Quiero también agradecer a mi equipo de Vox Alcalá el enorme esfuerzo que han realizado para que esta convocatoria sea un éxito. También quiero tener palabras de agradecimiento para nuestro vicepresidente de Vox Madrid, Jorge Cutillas, que no ha podido estar hoy con nosotros y que está desarrollando un magnífico trabajo en toda la zona del corredor de Henares. Es también nuestro vicepresidente de implantación territorial y su trabajo es magnífico para la cohesión y el desarrollo del partido en toda esta zona. Gracias. Y también en la Comunidad de Madrid. También agradezco el trabajo que está desarrollando en ese sentido Joaquín Jiménez, que está aquí con nosotros. Bien, en Alcalá de Henares, que como todos ustedes saben es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, hace muy poquitos meses hemos celebrado el 20º aniversario de la declaración de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tenemos hoy el honor de contar con la presencia de un hombre auténticamente patriota, un hombre que lo está dando todo por España. Él es Santiago Abascal Conde, presidente nacional de Vox. Contamos también con la presencia de uno de los fundadores de Vox. Él es historia viva de España y es un ejemplo de integridad y de coherencia. José Antonio Ortega Lara. Y contamos también con la presencia de una mujer que va a hablar en primer lugar, que es una mujer valiente, luchadora, que habla con una claridad meridiana y que además no tiene ningún complejo en transmitirnos sus ideas. Ella es Rocío Monasterio, presidente de Vox Madrid. Bueno, pues Rocío, cuando quieras. Buenas tardes a todos los que hoy habéis tenido la generosidad de venir aquí a escucharnos, ¿no? Gracias, Javier, por tu trabajo en Alcalá de Henares y gracias a todo mi equipo de Madrid que está haciendo un trabajo extraordinario, dedicando horas, dedicando esfuerzo, dedicando tiempo que podía estar dedicando a otras cosas, a transmitir las ideas de Vox, ¿no? Y yo estoy muy orgullosa de estar aquí con todos ustedes hoy y estoy muy orgullosa de compartir mesa con... No se puede, me acerco yo. Me acerco yo.
Estoy muy orgullosa de compartir mesa con mi equipo de Madrid y compartir mesa con dos personas ejemplares en la defensa de la nación española y ejemplares en la defensa de la libertad y de la dignidad, como son José Antonio Ortega Lara y Santiago Abascal, porque Vox es el partido de la dignidad. Es el partido de la dignidad de los españoles y lo estamos demostrando esta semana. Es el partido que nos va a hacer volver a creer en una España por venir, en una España mejor para nuestros hijos. Es un partido que defiende aquellas ideas que ya otros no quieren defender y las defiende con claridad, con perseverancia, con determinación, con voluntad de hacer llegar esas ideas a todos los españoles. Y con estas convicciones y con nuestros principios creemos que podemos conseguir edificar, construir un proyecto de España mejor para todos. Y que en un futuro podamos mirar a nuestros hijos y decirles: yo te dejo una España un poco mejor. Y lo creemos firmemente y tenemos esa ilusión. Hoy estamos en un día, y mañana va a ser también un día muy complicado para España, ¿no? Donde venía escuchando en el coche al señor Turull, ¿no? Hablar de ambos pueblos, como si España fuera... negando a la nación española, una suma de pueblos, ¿no? Nos hablaba de la democracia sin cumplir la ley. Claro, es que sin ley no hay democracia, ¿no? Hablaba de nosotros y la libertad, pero ¿qué libertad si le está negando la libertad a parte de los españoles, ¿no? Entonces estamos en una gran mentira y en un camino que nos quieren llevar unos por golpistas y otros por cómplices, que tenemos que ser capaces nosotros de enderezar. Porque solo si el pueblo español se moviliza, conseguiremos defender lo que es nuestro, que es la nación española, nuestra libertad y el cumplimiento de la ley. Y en eso estamos, y en eso está Vox en el Supremo, defendiendo el cumplimiento de la ley y persiguiendo que los golpistas acaben en prisión, que es donde tienen que estar. Y así tenemos que decirlo y así tenemos que transmitirlo. Pero bueno, de esto ya les van a hablar probablemente más Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara. Yo les vengo a hablar de contar el proyecto para Madrid y animarles a que entren ustedes a participar en este proyecto, porque necesitamos a mucha gente que cuente nuestras ideas y que la cuente con la misma ilusión, la misma ilusión por convencer como tenemos nosotros, ¿no? Necesitamos equipos y necesitamos al final extender estas ideas que creemos que son mejores. Creemos en un proyecto para la Comunidad de Madrid que nos, de alguna manera decimos, Madrid, claro, menos es más, ¿no? Un Madrid donde defendamos más seguridad, queremos unos barrios seguros. Hemos visto esta semana, ¿no? Lavapiés, el desastre de Lavapiés, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿Quiénes están ganando ahí? ¿Quién está defendiendo la firmeza? ¿Quién está defendiendo la seguridad de nuestros barrios? ¿Quién está defendiendo a los madrileños? Nadie. Si Vox estuviera ahí, desde luego esto no hubiera pasado, ¿eh? Entonces, venimos a contar un proyecto de Madrid en que la gente, un proyecto para Madrid, en que podamos defender un programa que la gente se sienta segura, podamos defender un programa en que los madrileños no estén expoliados, ¿no? Por unas instituciones que al final persiguen drenar al ciudadano, ¿no? Queremos defender un proyecto en que las familias se sientan protegidas, que no sean, que parezca que están atacadas, ¿no? Continuamente por los políticos. Queremos defender un proyecto en que la libertad se valore al individuo, ¿no? Que no sea todo prohibirnos, todo perseguirnos, todo expoliarnos, todo. No, nosotros creemos que se puede hacer un proyecto para Madrid ilusionante, ¿no? Pero para eso tenemos que hablar de una serie de principios y de valores. No queremos un Madrid, además, donde se adoctrina a nuestros niños, como la señora Cifuentes hace con nuestros hijos en los colegios. No queremos un proyecto de educación que cambie y que enseñen una historia distinta a los niños en cada comunidad autónoma. No queremos eso, ¿eh? Queremos una educación para todos los españoles igual, donde se hable español en cualquier rincón de España. Y eso solo Vox lo defiende, ¿eh? Queremos una sanidad para todos igual. No queremos sentirnos extranjeros con la tarjeta de Madrid en otra comunidad autónoma. Queremos ir con la misma tarjeta por toda España y por eso defendemos devolver la competencia de sanidad, ¿eh?
Es que es fundamental para que seamos iguales todos los españoles, ¿no? Y todos los madrileños, solo Vox defiende este proyecto. Creemos que además tenemos que hablar con claridad, ¿no? No queremos en Madrid mezquitas salafistas donde se propague el odio, donde se propague el odio contra los que no piensan como ellos. No queremos las mujeres estar en manifestaciones donde no se defiende nada y en cambio no se denuncie que a algunas mujeres se les hace ir cubiertas. El verdadero feminismo no es ese. El verdadero feminismo es decir, nosotros defendemos la libertad. Y en España ninguna mujer puede ir cubierta. Ninguna mujer. Ese es el verdadero feminismo, ¿no? El defender nuestras ideas frente a los enemigos de la libertad, frente a los enemigos de la igualdad real. Ese es el verdadero feminismo, o el feminismo que defendían las españolas feministas de verdad, que fueron aquellas que nos dieron el voto y nos dieron la capacidad de ir a las universidades, ¿no? Bueno, pues solo oirán decir estas cosas a Vox. Solo en Vox oirán hablar de la educación de nuestros hijos, que es el pilar fundamental. Que si no conseguimos hacer españoles mejores, españoles excelentes, ponerles a todos en la línea de salida, con los mismos derechos y oportunidades, nunca conseguiremos construir una España mejor. Y solo Vox habla de todo esto. Todos los demás están en lo que dicen ellos, ¿no? El consenso y el diálogo, lo que les encanta hablar todo el día. El consenso y el diálogo, ¿para qué? Para claudicar en las ideas, para dejar de defender como el Partido Popular lo que defendía, para defender la nada, para dejar avanzar a la izquierda radical, que es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué estamos viendo? El avance de la izquierda radical. ¿Por qué? Porque los que se supone que tendrían que defender la libertad no lo hacen, no se atreven, tienen miedo, están acomodados en sus poltronas, están aburguesados. A todos esos aburguesados les tenemos que mandar a la cola del paro, para que sientan la emoción de tener que buscar un trabajo como todos los demás españolitos, porque ellos, cuando les hemos dado la oportunidad de representarnos, la oportunidad de ser responsables de un voto que le hemos dado para defender unas ideas, no han sido capaces de defenderlas. Y ahora lo que tienen que hacer es volver al mundo como todos nosotros, y a ver la realidad, porque están en un mundo muy alejado, no entienden de qué les hablamos. Y en Vox de todas estas cosas les hablamos porque las conocemos y porque las vivimos y porque sabemos cuáles son los problemas reales de los españoles en el día a día, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes se unan a este partido, al Partido de la Dignidad, que nos ayuden a defender estas ideas con claridad. Tenemos 1 año y medio por delante, muy duro de trabajo. Tenemos 1 año y medio en que ya tenemos equipos en todo Madrid y ahora tenemos que reforzarlos. Quiero que nos acompañen a repartir y a contar estas ideas, y ya verán bueno, pues la emoción que se siente cuando uno deja de criticar a los que no hacen nada y de repente uno toma la responsabilidad y empieza a hacer algo por las ideas en las que cree. Y el orgullo que siente uno al llevar unas siglas como las de Vox. Y ver que estamos dando la cara hoy, que no tenemos representación. Imagínense ustedes el día que tengamos representación. Imagínense ustedes el día que entre Santiago Abascal o Javier Ortega en el Congreso. Rufián va a salir despavorido. Solo por ver eso, necesitamos su ayuda. Usted imagínese a Rufián saliendo despavorido. Pues eso solo se consigue el día que entre Santiago Abascal en el Congreso y escuchen 4 ideas de Vox y digan, pero hay alguien aquí que se atreve a defender lo que nadie se atreve a defender. Hay alguien que se atreve a dar voz a lo que piensan muchísimos españoles. Y el día que entremos con 1, 2, 3 escaños en el Congreso, ese día somos imparables. 30, 40. Claro, porque... ese día, señores, somos imparables, porque lo que nosotros decimos, y con la claridad que lo decimos, lo piensan muchísimos españoles y necesitan tener a alguien ahí
que lo diga y que lo defienda sin miedo, con determinación, con perseverancia, con claridad. Y eso es Vox, con dignidad al final, la dignidad de todos los españoles, que es lo que vamos a ver. Vox representando la dignidad. El voto a Vox es el voto de la dignidad del pueblo español. Y con esto, con esta invitación, les dejo con nuestro presidente Santiago Abascal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Va a hablar a continuación José Antonio Ortega Lara. Buenas tardes, ¿se oye bien? Vale, estupendo. Bienvenidos a este acto. Verán, casi los voy a tutear porque es más familiar. Cuando vamos por España, en este ciclo de conferencias, la España por venir, para nosotros es importante lo que transmitimos, pero lo es tanto o más estas 2 o 3 horas que compartimos con vosotros. Son como tiene una especie de ¿cómo diría yo?, aspecto familiar, emotivo, al que no queremos renunciar, porque consideramos que Vox es una gran familia que va creciendo cada vez más. ¿De qué voy a hablar yo hoy? Pues hablaré un poco del imperio de la ley en el Estado de Derecho. Hablaré un poco también de la unidad de España y voy a dejar otros temas que no son menos importantes, por ejemplo, pues por la libertad, ya Rocío ha dicho algo, sobre la vida, sobre la propiedad y la protección de la familia. Lo dejamos para otro día porque sería muy largo. Solamente un apunte en relación con la protección de la familia. Como todos sabéis, la izquierda lo que quiere es destruir la familia tradicional. ¿Para qué? Para crear una sociedad que no tenga referentes, que no tenga valores morales y así poder manejarla libremente, con 2 instrumentos que hay que reconocer que ellos manejan bien, que es el adoctrinamiento de los niños y de los jóvenes en las escuelas, por eso siempre quieren la competencia de educación, y la manipulación de las masas a través de los medios de comunicación. Esos son los 2 elementos que llevan siempre por delante y en la que nos están ganando muchas veces. El imperio de la ley en el Estado de Derecho. Cuando muchas personas oyen eso de el Estado de Derecho, dicen, ¡buf! Mis derechos, mis libertades. Tus derechos y tus libertades no son omnímodas, tienen un límite. Igual que aquí hay un límite físico, mi límite físico a la derecha está Santi, después está Rocío, etcétera, etcétera, y cada uno de ustedes. Pues eso es igual. Los derechos y las libertades están limitados y se basan en el respeto. Todas esas personas que pierden la educación y el respeto se deslizan por esa pendiente peligrosa que transforma a las personas en bestias y les hace convertirse o les hace guiarse más por instintos animales que por criterios racionales. El Estado de Derecho en España. Necesitamos, para garantizar el Estado de Derecho, una justicia independiente. Todos hemos visto cómo los 2 grandes partidos tradicionales se reparten los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Es que es muy difícil creer que luego esos jueces vayan a juzgar con imparcialidad a estas personas por los casos de corrupción o por cualquier otro delito que hubieran cometido. De ahí que las iniciativas judiciales de Vox en Cataluña sean absolutamente necesarias para garantizar este Estado de Derecho. Nacen de esa necesidad intrínseca del sistema que ha perdido. Porque todos conocemos cuántas son las sentencias incumplidas y cuántas son las leyes desobedecidas. Pero es que no solo es eso. Nos encontramos ante la situación de que incluso el gobierno de Madrid ha financiado el separatismo a través de los fondos del FLA. Nos dicen, no, es que nada ha ido a las actividades de los separatistas. Claro que sí que han ido. Si no, el gobierno de Madrid lo que tenía que haber hecho, yo pago a las farmacias, yo pago a los proveedores y dejarles sin dinero. La aplicación del artículo 155 debió hacerse mucho antes de lo que se hizo, y tal como decía Vox, en su totalidad. ¿Para qué? Pues para garantizar el funcionamiento correcto de las instituciones en Cataluña. ¿Para qué más? Para garantizar también la presencia del Estado allí en Cataluña, que lleva 40 años ausente. No me extraña que muchos catalanes digan, es que nos tenéis abandonados. Es verdad. ¿Y para qué más? Pues para revertir esa deriva separatista de los autores del golpe de Estado.
debió aplicarse mucho antes, como he dicho, y en toda su totalidad. Y debió aplicarse hasta, por lo menos, hasta que los responsables del golpe de Estado fuesen enjuiciados y condenados o absueltos. Y digo condenados o absueltos porque en Vox ya somos parte en el proceso y no queremos ser juez también. Por tanto, o condenados o absueltos, pero por lo menos hasta esa fecha. Y a partir de ahí podríamos haber empezado de cero. El gran error que cometieron los grandes partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, es aplicar o establecer una aplicación light del artículo 155 solamente para convocar unas elecciones. ¿Cómo se lo explicamos ahora a la Unión Europea? ¿Qué les decimos? Que no valió el primer referéndum, que no valió el segundo, que no valen estas elecciones, y nos dirán, pero si las convocaron ustedes para perderlas. Yo creo que ellos menospreciaron varios datos que son muy relevantes. El primero es que el virus del odio a España en Cataluña se ha estado inoculando durante 40 años y eso no es una cuestión baladí. Ha calado muy profundo en buena parte de la población catalana. Por tanto, la solución está en actuar sobre todas y cada una de las estructuras que el separatismo ha creado durante 40 años, que son el caldo de cultivo perfecto para ellos. Ahí tenemos la TV3, a Catalunya Radio, a Òmnium, a la ANC, el odio que inculcan en las escuelas. Esa es la solución. Y hasta que no nos atrevamos a tomar esa decisión, eso no se va a resolver. Porque el asunto catalán tiene unas consecuencias muy graves para toda España. No se trata solo de que 2.000 o 3.000 empresas cambien su domicilio social o su domicilio fiscal a otra parte de España o fuera de España. Es mucho más grave que todo eso. Se está perjudicando seriamente la imagen de España en el exterior y esto va a traer consecuencias en nuestras relaciones comerciales y en nuestras relaciones diplomáticas. Y además está produciendo otro efecto perverso y es la rotura de la convivencia pacífica en Cataluña y sobre todo la rotura de los afectos entre españoles. Si es que hay familias que ya ni se hablan por esta cuestión. Y muy relacionado con el asunto catalán y con el Estado de Derecho es lo que desde Vox siempre predicamos, la unidad de España, que es uno de los pilares esenciales de nuestro ideario. Y en cuanto a la unidad de España, hay que hablar del modelo territorial del Estado que tenemos, el título 8 de la Constitución. Miren, se creó un poco para acercar la administración al ciudadano y para que todos participásemos más. 40 años después yo creo que podemos afirmar que ha sido un fracaso total. Nosotros respetamos el modelo que hay, pero aspiramos a cambiarlo, naturalmente, porque ya nació fallido. Como sabéis muy bien, había dos procedimientos para llegar a la autonomía, la del 143 y la del 151. Y ha creado grandes disfunciones y grandes diferencias entre los ciudadanos y también enfrentamientos entre los territorios. Ahí tenemos, por ejemplo, diferencias fiscales, por poner el cupo vasco o el fuero navarro. Pero es que ha habido otras muchas también. Recordarán ustedes aquel asunto de las vacaciones fiscales vascas, que tanto daño causó a otras comunidades limítrofes como Cantabria, La Rioja, Castilla y León y en menor medida Navarra. Y actualmente tenemos otro asunto en candelero. El impuesto de sucesiones. En unas comunidades está el 28%, en otras al 2%. Y también ocurre lo mismo con los tipos impositivos establecidos en el tramo autonómico del IRPF. Pues todo esto son diferencias, ya no podemos decir que somos iguales ante Hacienda. No es así. Y además de eso hemos creado un modelo que financieramente es insostenible. Nos está costando decenas de miles de millones al año. Algunos lo estiman entre 50 y 60.000 millones de euros al año. ¿Y cuántas cosas podríamos hacer con ese dinero? Podríamos dedicar una parte de ello a amortizar parte de la deuda que tenemos. Tenemos un billón con B de Barcelona, de euros de deuda. Casi el 100% del PIB. Cada uno de nosotros tenemos una deuda contraída de 27.000 euros. Y me diréis,
Yo no me lo he gastado, cierto, pero se lo ha gastado el Estado y nosotros lo tendremos que pagar. Y si no lo pagamos nosotros, lo tendrán que hacer nuestros hijos. ¿Y en qué más podríamos gastar ese dinero? Pues en proyectos de I+D. Un país que no innova, que no investiga, está condenado a ser un país de servicios. Hace unos 15 años vine yo con un amigo a inscribir a la Oficina de Patentes y Marcas una denominación. Y ya que estábamos allí, pedimos información de a ver cómo estaba España en nivel de registro de patentes. Y estábamos en la mitad, un poco por debajo de la media europea. Actualmente hemos bajado varios escalones en esa clasificación. ¿A qué más podríamos dedicar el dinero? Pues a programas de inserción laboral para los mayores de 50 años y para los jóvenes. ¿Por qué a estos especialmente? Los mayores de 50 años se encuentran en una situación muy precaria. Quieren trabajar esos 10 o 15 años que les queda para luego poder tener derecho a una pensión digna. Y los jóvenes, porque tienen un proyecto laboral de 40 años vista. Son el futuro de nosotros, nuestro, de toda la nación. ¿A qué más podríamos dedicar el dinero? Pues también podríamos dedicar una pequeña parte a mejorar las pensiones más bajas. No me voy a meter mucho en esto de las pensiones, pero sí quiero hacer una reflexión. Es inaceptable la demagogia del Partido Socialista con este asunto de las pensiones. Porque dicen que este gobierno les quiere condenar a la miseria. ¿Pero qué hicieron ustedes cuando gobernaban por mejorarlas? ¿Qué hicieron ustedes si las congelaron? ¿Y qué hicieron ustedes con el salario de los funcionarios? Primero se lo congelaron y después se lo bajaron un 5%. Y ahora se presentan de adalides de los jubilados, de los pensionistas. Es inaceptable. Mirad, el problema del gobierno que tenemos, y siento salir un poco en defensa de él, pero es que es verdad, en algunas cosas, como en esta. Pero el gran problema del gobierno y del partido que lo sustenta no es lo que diga la izquierda. El verdadero caballo de Troya lo construyeron ellos y lo metieron en su propia casa el día que renegaron, el día que renunciaron a sus ideas, el día que renunciaron a sus ideas para convertirse en unos burócratas, el día que dejaron de creer en lo que hacían. Eso es lo que les está laminando por dentro. Yo espero que a Vox nunca dejemos de creer en lo que hacemos. Y por eso es fundamental ir con la verdad por delante, aunque a veces esta verdad pueda obtener un coste político en votos. No hay peor mentira que las medias verdades, y es lo que nos están haciendo desde el gobierno y desde la oposición con el asunto de las pensiones. Los unos porque dicen que están garantizadas cuando todos sabemos que a medio y largo plazo, si el modelo no se cambia, es inservible. Y los otros porque prometen ahora lo que no hicieron cuando gobernaban. Yo creo que el modelo más acertado es el que propone Vox, que las futuras pensiones, en el futuro, tendrán que estar compuestas por dos elementos. Una parte será pública, por el sistema de reparto, y otra parte por el sistema de ahorro, capitalización privado. El sistema actual, si no, no se sostiene. Pero me he desviado un poco con el asunto de las pensiones. Y estaba hablando de la unidad y el coste que nos costa para los españoles este modelo territorial. ¿Cuáles son las propuestas de Vox? La primera es la recuperación de competencias, educación, sanidad, interior, política interior, incluyendo la gestión y la dirección de las policías forales y autonómicas, justicia. Todas estas competencias, todas las competencias, porque la gente dice, eso no se puede, porque pertenecen a las comunidades autónomas. Todas las competencias son de titularidad estatal, todas. Y el Estado las transfiere a las comunidades autónomas por una ley orgánica según el artículo 150 de la Constitución. ¿Y cuáles son las leyes orgánicas? Según el artículo 81, son aquellas que desarrollan los derechos y libertades, el régimen electoral general y aprueban los estatutos de autonomía. Por tanto, si por una ley orgánica se transfiere una competencia, por otra ley orgánica se puede recuperar sin necesidad de una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque las leyes orgánicas se aprueban exclusivamente por mayoría absoluta, no por mayoría cualificada.
El modelo de Vox es un modelo de descentralización únicamente administrativa, que podría ser a nivel provincial, pero de recentralización política. Nos basta con un solo gobierno, un solo parlamento, un solo tribunal supremo, del que, por cierto, debiera formar parte como una sala especial el Tribunal Constitucional, para evitar que se estén enmendando la plana el uno al otro permanentemente. Y un solo defensor del pueblo. Pero es que fíjense, cualquier comunidad, una uniprovincial, cualquiera, presidente del gobierno, consejeros, directores generales, parlamento, coches oficiales, Tribunal Superior de Justicia, Gerencia de Justicia, defensor del pueblo, es una estructura hipertrofiada. Esto, la recentralización política, tendría beneficios. En primer lugar, facilitaría la unidad de acción de toda España en la Unión Europea y en los organismos internacionales de los que formamos parte. Porque, aunque no lo queramos reconocer, esta deriva secesionista del señor Puigdemont y todos sus viajes están causándole un daño a España. La política de tierra quemada del señor Puigdemont, que está dispuesto a destruir Cataluña con tal de perjudicar a España, sí es verdad, nos está haciendo daño. Y la recentralización tendría otro factor positivo, y es que facilitaría las inversiones extranjeras en España. Muchas veces cuando viene un gran inversor se encuentra con que hay una legislación central, una legislación autonómica y unas normas locales o municipales. En algunos casos son complementarias y en otros contradictorias. Empiezan a estudiarlas y se les ponen pegas por todas partes, al final acaban yéndose. Para ir concluyendo, porque querrán ustedes escuchar, sí, no, pero va a escuchar a nuestro presidente Santiago. En Vox tenemos la voluntad de seguir fortaleciendo nuestro ideario cada vez más, con claridad y con responsabilidad. Nosotros decimos lo mismo en el pueblo de Santiago, en Gerona, en Cádiz, en Madrid o en La Coruña. Decimos lo mismo. A lo mejor no gustan o no gustan nuestras opiniones, pero no nos las callamos. Tenemos que buscar un crecimiento que sea sostenido. Esto es como subir una escalera. Antes de levantar el pie al peldaño de más arriba, tener bien consolidado el anterior. ¿Por qué digo esto? Porque también en política, queridos amigos, hay gente que busca satisfacer sus ambiciones personales. Eso, si quieren, que lo tienen mucho más fácil de hacer en los viejos partidos y en algunos de los nuevos. Pero es que a Vox no hemos venido a eso. A Vox hemos venido a servir a España, que es nuestra gran pasión, aunque a veces nos duela en lo más profundo del alma. Y termino con un dicho muy popular que se oye, ustedes seguramente lo habrán oído, que dice así: quien en algún momento de su vida no vive para servir, tampoco sirve para vivir. Por tanto, quizás sea una buena idea servir a España, vivir como españoles responsables, y yo les animo a todos ustedes a que lo hagamos por nosotros mismos en primer lugar, por nuestros hijos, que es por lo que más queremos en este mundo, y por nuestra querida nación España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. A continuación, tiene la palabra nuestro presidente nacional, Santiago Abascal. Muy buenas tardes. No sé si se escucha o si es mejor que tome asiento para que el micrófono funcione mejor. ¿Se oye bien atrás? Nada, entonces me siento, porque veo que me piden que grite de atrás. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por haber tenido la amabilidad de venir a escucharnos. Suponemos que con la intuición de que comparten la mayoría de lo que van a escuchar y con la intuición de que este es un proyecto que está creciendo de una manera extraordinaria en los últimos tiempos, en los tiempos más recientes, y que está llamado a hacer grandes cosas en España. En segundo lugar, quería agradecer a Javier muy especialmente y a todo el equipo de Vox en Alcalá de Henares este poder de convocatoria que no defrauda y que viene a sumarse al poder de convocatoria que Vox está demostrando absolutamente por todos los rincones de España en este momento, y por algo será.
Y no quiero dejar pasar la oportunidad también para reconocer a nuestro pionero en Alcalá de Henares, a Joaquín, que fue el que empezó a dar a conocer aquí aquí el proyecto de Vox entre muchos vecinos, y haciéndolo tan bien que le hemos nombrado adelantado de Vox en la campaña del norte de África y le hemos enviado a Melilla, donde está dando a conocer el proyecto. Por supuesto, a Rocío Monasterio, que está haciendo una labor extraordinaria, no solo como presidenta de Vox en Madrid, sino batiéndose el cobre en ambientes muy difíciles, a los que a mí francamente no me gusta ir, y tengo la fortuna de que a Rocío le guste asistir a ese tipo de debates, en la televisión iraní, en la televisión de Arabia Saudí, donde pueda pegarse con los castristas, con los fundamentalistas, y que está haciendo que el proyecto de Vox sea conocido mucho más allá de los confines de la región de Madrid, que es donde ella tiene asignadas las funciones de representar a Vox, y está representando en realidad a Vox en toda España, y diría que en el ámbito de todo lo que representa la hispanidad, porque sabemos que le han hecho incluso viajar al otro lado del charco, precisamente por la beligerancia y la contundencia con la que ella está defendiendo algunas causas, la causa de la libertad en Cuba y la causa de la libertad en Venezuela. Y de José Antonio Ortega Lara poco más he de decir, porque como podéis imaginar, él para todos nosotros no solo es uno de nuestros fundadores, que ha demostrado perseverancia en este tiempo breve que Vox viene presentándose en la opinión pública, sino que es además la perseverancia personificada, y es para nosotros un motivo de orgullo que pueda acompañarnos en estas charlas, y que además lo esté haciendo por toda España de manera sistemática, dando a conocer este proyecto. Hoy, una vez más, Vox vuelve a tener un éxito. Para nosotros es una alegría poder encontrarnos con tantas personas. Es además un motivo de gran responsabilidad. No he de ocultar que nos produce cierto vértigo las expectativas que hoy se están generando en torno a este proyecto. Sí, hay que reconocerlo. Es una responsabilidad muy alta, y por lo tanto ese vértigo yo creo que tenemos que ser capaces de reconocerlo. Quería decirles, bueno, no solo en estos actos estamos notando esa sensación, no solo por las encuestas que ya estamos conociendo, donde Vox aparece, no solo por la capacidad de convocatoria en numerosas movilizaciones que estamos notando, sino por lo que les están diciendo sus familiares, sus amigos, la gente que nos para por la calle en estos momentos. Se ha generado una sensación imparable y generalizada de que esta vez sí, de que esta vez Vox va a entrar en las instituciones, de que esta vez Vox va a ser reconocido por haber representado a tantos españoles. ¿Y esto por qué ha sido? Pues en primer lugar, por nuestra perseverancia en todo este tiempo, también por la coherencia con lo que hemos estado haciendo las cosas y por la claridad de nuestros planteamientos. Pero si tuviéramos que elegir una sola cosa, yo no tengo ninguna duda que es por el acierto de haber sabido representar la voluntad de todos los españoles frente al golpe de Estado separatista. Es decir, hoy Vox no es la acusación popular en términos jurídicos. Hoy Vox es la acusación del pueblo español frente al golpismo separatista. Es la acusación de todos esos españoles que trabajan, que madrugan, que no están todo el día pensando en política, ni siquiera todo el día pensando en su identidad nacional, que sienten España con naturalidad, que tienen muchas preocupaciones familiares, y que están viendo que aquellos que tenían la obligación de defendernos, de velar por el bien común, no hacían nada, y que poco a poco empezaron a sacar la bandera de España a sus balcones, acudir a algunas de las movilizaciones que convocaba la Fundación para la Defensa de la Nación Española en todos los ayuntamientos de España, que después vieron, o que ya venían viendo, cómo hace varios años Vox acudía a los tribunales, Vox exigía la aplicación del artículo 155, y cómo en esta ocasión, cuando Vox se presentó como acusación popular y los tribunales nos impusieron elevadísimos precios para depositar fianzas muy superiores a la capacidad económica que tenía el proyecto de Vox en esos momentos, fueron todos ustedes, con pequeñas aportaciones, con donaciones verdaderamente humildes, algunas de ellas de 1 euro, de 5 euros, de 10 euros, los que nos ayudaron a poder representarles a todos ante los tribunales, hoy en el Tribunal Supremo, con la labor extraordinaria que está realizando Javier Ortega, nuestro secretario general, y Pedro Fernández, nuestro vicesecretario jurídico.
Y algunos malintencionados dicen, esto claro, que os da mucha visibilidad, y os viene muy bien. Pues sí, nos da mucha visibilidad y nos viene muy bien, pero es que viene muy bien a todos los españoles. Hoy mismo se ha demostrado. Hoy el Tribunal Supremo ha podido dictar una resolución en la que impedía la salida de prisión de un cuentista que alegaba una enfermedad. No hablaré de ella por no divulgar datos sanitarios, pero un auténtico cuentista. Y la Fiscalía, sorprendentemente, por instrucciones del fiscal general del Estado, por instrucciones que venían de más arriba, dijo al juez que mejor que lo soltara con una fianza. Vox se opuso. Si Vox no está para oponerse, el juez no habría podido hacer otra cosa que liberarle, porque no puede ir contra las peticiones de las partes. Es decir, hoy hay golpistas en prisión gracias a que Vox está donde está, gracias a que ustedes estuvieron donde tenían que estar. Hoy algunos de esos golpistas están en prisión gracias al apoyo que ustedes han dado a Vox en este proceso como acusación popular. Y además las primeras detenciones que se produjeron en España antes del golpe de Estado el 1 de octubre fueron gracias a la querella que en solitario Vox presentó ya hace un año en un juzgado de Barcelona, el juzgado número 13, donde un juez valiente, que no ha cedido ante ningún tipo de presión política, decidió tirar para adelante y empezar a detener a una parte de los implicados en el golpe de Estado separatista. Ese tipo de cosas son las que a nosotros, pues de alguna manera nos han dado el favor de muchos españoles que se dan cuenta que lo nuestro son hechos y no palabras como las de los demás partidos políticos. Este era solo un ejemplo, pero las ideas de perseverancia, es decir, de no habernos cansado en este breve periodo de tiempo, porque Vox es un partido muy joven, las ideas de coherencia, de haber lanzado el mismo discurso en toda España, de que todos digamos lo mismo en todas las regiones de España, que no digamos cosas distintas sobre el agua en Zaragoza o en Murcia, que no digamos cosas distintas sobre las autonomías en Alcalá de Henares o en Lérida, donde estaremos dentro de un par de semanas. Lérida, debemos ser de los pocos que todavía llamamos Lérida a Lérida. Cosa que Y a esas ideas de perseverancia y de claridad, de coherencia, se suma una que es quizá más importante, la de la claridad. A nosotros se nos entiende todo, a todos los que hablamos y en toda España. Y precisamente por eso, pues juegan a lo que ustedes ya saben, a decir qué es lo que somos todos los que estamos aquí. ¿Y qué es lo que somos? Pues somos fachas, somos xenófobos, somos racistas también, dicen. Somos fascistas, que es lo mismo que facha. Somos machistas, somos homófobos, somos transfobos, somos xenófobos, somos retrógrados, somos de todo. En realidad, por defender la unidad de nuestra patria, por defender las cosas que nos han enseñado en casa, que responden al sentido común, somos todas estas cosas. Esto no nos tiene que preocupar nada. Esto, al contrario, es un síntoma excelente de que hemos sabido desafiar a la dictadura de la corrección política impuesta por la progresía en todo el mundo, especialmente con España ayudada por esa ley de memoria histórica que solo nosotros pedimos derogar y que ha atenazado a la derecha en todo el mundo y fundamentalmente en España. A nosotros no nos importa. No solo no nos importa, sino que hablamos con absoluta claridad de todo, como han podido ver. Hablamos con claridad de la unidad de España. Hablar con claridad de la unidad de España no es lo que hacen otros, ponerse una camiseta, una pulserita, ¿no? Es decir, que España no se vota. Es decir, que a la unidad de España en Cataluña no se la defiende diciendo que en Europa no van a permitirlo. A la unidad de España en Cataluña no se la defiende diciendo que los catalanes no tienen derecho a votar, pero que esto lo tenemos que votar todos los españoles. No, esto no lo tenemos que votar ni todos los españoles. La unidad de España no se vota ni en Cataluña ni en toda España porque no tenemos el derecho a suicidar a nuestra patria. Y esto solo nosotros nos atrevemos a decirlo sin temor a que nos llamen lo que quieran llamarnos. Otros se enredan en palabrería bonita del patriotismo constitucional y de cosas difíciles de entender y muy elevadas para los más intelectuales o para los más cobardes. Nosotros hablamos de las cosas importantes, de las que nos han enseñado a amar en nuestras casas, como la patria, y hablamos con claridad. Y nos tomamos esas cosas con seriedad, porque además algunos hemos prestado juramento. Y cuando uno presta juramento, lo hace a conciencia, sabiendo lo que hace. Y por lo tanto, entiende que ese juramento no se puede someter a votación ni en una región ni en el conjunto de la nación. Porque España pertenece
a todos los españoles. Y todos los españoles no somos los españoles vivientes, sino los españoles que nos lo han dado y los españoles que están por venir. Esa es nuestra responsabilidad y Vox se compromete a esa manera de defender la unidad de nuestra patria. Cuando nosotros hablamos de las autonomías, no hacemos como otros que empiezan a hablar de duplicidades, de disfunciones y de palabrería hueca que no va a ningún lado y que cuando gobiernan les lleva a no hacer absolutamente nada. Nosotros decimos que el Estado de las autonomías es una profunda estafa y que ha fracasado y que no ha cumplido ni uno solo de los objetivos que pretendía. Porque claro, la excusa de las autonomías era que pretendía salvaguardar la diversidad cultural de España. De diversidad cultural nada. Aquí la cultura es la misma, que la cultura española es variada, es cierto, con varias lenguas, con distinto folclore, con distintas costumbres, con distintas fiestas populares, pero la cultura es la misma, no ya la española, la de la hispanidad, incluso la cultura occidental, es muy similar. Por lo tanto, una lengua regional, que nosotros respetamos profundamente como parte de la riqueza de nuestra patria, no da lugar a hablar de una variedad cultural diferente. ¿Quiénes son los enemigos de la pluralidad cultural en España? Las autonomías. Donde los separatistas han obtenido el poder, han intentado hacer tabla rasa, han intentado convertir a Álava, una provincia castellano-parlante, en Guipúzcoa, que es una provincia más vascoparlante. Han intentado convertir a Tarragona y a Barcelona en Lérida y en Gerona, cuando no son lo mismo, y por eso la reacción de Tabarnia. Las autonomías son las principales enemigas de la diversidad y de la pluralidad de España. Son las principales enemigas, no las garantes, y por eso Eso que era la excusa para que existieran, para que se fundaran, pues por su propio peso ha caído. Pero es que además han atacado valores esenciales del ordenamiento constitucional. La libertad, allí donde los separatistas han gobernado, lo que han hecho es atacar las libertades por múltiples vías, la igualdad en todo el territorio nacional. Y esto ya no solo es responsabilidad de los separatistas, también de los localismos que representan los partidos nacionales allí donde gobiernan, imponiendo legislaciones lingüísticas opresivas y haciendo diferentes legislaciones en función del territorio. En unos sitios se paga el impuesto de sucesiones, en otros no, en unos sitios hay unos catálogos de vacunación, en otros hay otros catálogos de vacunación. Hay que tener 17 licencias de caza para poder cazar en todo el territorio nacional. Es decir, hay múltiples ejemplos que no vamos a volver a relatar porque ustedes comparten muy probablemente el diagnóstico que hacemos del Estado de las autonomías. Y además no las podemos pagar. Cuando nosotros hacemos la crítica al Estado de las autonomías, siempre aparece alguno que dice, bueno, pero es que esto es imposible cambiarlo. Es posible cambiarlo, pero es que no es que sea posible, es que es inevitable cambiarlo, porque esto es insostenible y habrá un momento que lleguemos al colapso y nosotros nos adelantamos a todo eso, igual que nos adelantamos en la cuestión de las pensiones y empezamos a hacer propuestas. Si empezamos a hacer propuestas en materia autonómica sin eludir cuál es nuestra propuesta de una España con un único gobierno, un único parlamento y no 17 y un único Tribunal Supremo, pero mientras tanto vamos planteando con claridad la recuperación de las competencias que a través de una ley orgánica se pueden recuperar. Y vamos planteando con claridad cuál será la primera exigencia que haremos cuando tengamos una representación en el Congreso para poder apoyar la conformación de un gobierno en España. Y será la devolución de la competencia de educación de manera inmediata. Cuando decimos estas cosas, las decimos porque creemos en ellas. No por populismo, por lo que dicen las encuestas, pero también muy indignados de que un 40% de los españoles, hoy no tengan representación en el Congreso de los Diputados en esta materia. Cuando se hacen encuestas y se pregunta a los españoles qué piensan de las autonomías, un 40% dicen que o las quieren liquidadas o quieren que se recuperen competencias para el Estado. Un 40%. Bien, ese 40% son un 0% de escaños en el Congreso de los Diputados en este momento. Pero eso se ha acabado en la próxima legislatura. Cuando se habla de impuestos, nosotros, en consonancia con la acusación que hacemos a la insostenibilidad económica de las autonomías, responsables fundamentales de la deuda pública y del déficit público en España, nos atrevemos también a hacer una propuesta justa, porque creemos en la propiedad privada. Y la propiedad privada
empieza por permitir a los españoles que más tienen, que apuestan, que arriesgan, y a los que menos tienen y tienen sueldos mucho más humildes, a poder disfrutar del fruto de su esfuerzo sin unos impuestos abusivos, como los que padecen los mileuristas, por ejemplo, que en realidad son 2.000 euristas atracados por el Estado si analizamos la nómina y los costes salariales. Por eso nosotros nos hemos atrevido a hacer la propuesta en materia fiscal más contundente, más valiente y más agresiva que ha hecho ningún partido político en España, planteando directamente que se supriman o rebajen todos los impuestos. Es decir, todos los que no se pueden suprimir, que sean rebajados. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque pensamos, en primer lugar, que se puede ahorrar de los costes estructurales del Estado de las autonomías, que son el estado de bienestar de los partidos políticos, y porque además estamos convencidos de que una rebaja fiscal llevaría a las arcas del Estado, porque incentivaría el consumo, porque incentivaría la contratación, en el medio-largo plazo, a una mayor recaudación fiscal y a que los estados pudieran ser más ricos y pudieran dar mejor servicio a los ciudadanos. Mejor servicio a los ciudadanos, no mayores posibilidades de colocación a los partidos políticos, que es lo que en estos momentos están sirviendo los impuestos que recaudan de manera abusiva. Cuando hablamos del derecho penal, somos los únicos que hablamos con claridad. Algunos sacan ahora este asunto para enfrentarse a la izquierda porque no tienen otro elemento. Otros cambian de opinión, pactan con Pedro Sánchez la derogación de la prisión permanente y ahora quieren endurecerla porque huelen las encuestas. Nosotros venimos diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo, y es que queremos una cadena perpetua para determinados delitos, ni revisable ni no revisable, cadena perpetua. Que es como se ha llamado siempre, pero aquí como el vocabulario y el lenguaje asusta, pues se tienen que inventar otra cosa. Entonces le llaman prisión permanente, que es lo mismo, pero como no se atreven y se quedan siempre a medias, dicen prisión permanente revisable. Claro, revisable son todas las condenas. Si aparecen pruebas que demuestren que alguien es inocente. Nosotros en eso estamos de acuerdo. Pero aquí el revisable no significa revisable. El revisable significa reinsertable. Y hay delitos que no merecen jamás la reinserción. No lo merecen o es imposible la reinserción. Y eso hay que decirlo. Que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reinserción social, como dice la Constitución, puede estar bien. Si esa lectura de la Constitución implica que los criminales peores, los violadores, los asesinos y los terroristas van a acabar saliendo a la calle y van a volver a matar, a violar y van a volver a hacernos daño, pues significa que hay que cambiar incluso la Constitución. Somos el único partido, también, una vez más, que habla con claridad de las fronteras. Bueno, de la izquierda ya sabéis lo que piensa de las fronteras. El vídeo de Carmena, que seguro que os ha llegado todos estos días. Que salten todos y que vengan, y con esa alegría, casi lloraba porque son los más valientes. A su casa, efectivamente, pero a su casa no los lleva. Y quien supuestamente está obligado por su función gubernamental a la defensa de las fronteras, por su función gubernamental y por su pasión profesional, que es registrador de la propiedad, pues nos ha dicho que él no es muy partidario de las fronteras. Literalmente. Oiga, pues dimita usted. Dimita usted y vaya también al colegio de registradores de la propiedad y diga que se equivocó de vocación y dedíquese a otra cosa, a ser comentarista deportivo o lo que le dé la gana. Pero usted, como presidente del gobierno, tiene la obligación de defender las fronteras y no puede de ninguna manera contribuir al discurso de la izquierda que permite que las fronteras de un país no se defiendan. Nosotros no queremos defender las fronteras para desentendernos de los problemas gravísimos que tienen muchísimos seres humanos por todo el mundo. Si nos hacemos cargo, si los españoles somos una nación solidaria, si los españoles estamos ayudando a través de los misioneros, a través de científicos, de médicos que están ayudando y colaborando en todo el mundo, a través de múltiples formas, lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia, lo hemos hecho a través de la gran obra de hermanamiento universal que ha sido la hispanidad. Lo hemos hecho siempre. ¿Pero eso significa que no tenemos que defender nuestras fronteras? Que las fronteras son como las paredes de nuestra casa. Es que es así de sencillo. Es que un país tiene el derecho y el deber de controlar quién entra en función de las necesidades de la economía nacional, y no parece que la economía nacional necesite en este momento la entrada de más inmigrantes y en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. Y no es lo mismo un inmigrante procedente de las naciones hermanas hispanoamericanas que un inmigrante procedente de los países islámicos. No es lo mismo. Y eso solo nosotros nos atrevemos a decirlo. Y no parece que los que en Lavapiés se han enfrentado a la policía vengan a pagarnos las pensiones. Es más, no queremos que traigan inmigrantes para pagarnos las pensiones, porque es mentira. Porque es mentira, porque vienen, en todo caso, a recibir las ayudas sociales que no llegan a muchos españoles. Y esto es así.
somos el único partido que queremos derogar la ley de memoria histórica. Han intentado darle una vuelta de tuerca. Han intentado darle una vuelta de tuerca desde la izquierda por culpa de Rajoy, que no la ha derogado. Y nosotros, desde Vox, no imponemos a nadie. Ni siquiera en la ejecutiva de Vox tendremos todos la misma interpretación de qué ha pasado en nuestra historia. Bueno, serán similares. Pero no tenemos la misma interpretación. No hay doctrina sobre eso. Lo que sí hay doctrina es sobre la libertad. Nosotros no podemos imponer a nadie una interpretación restrictiva y obligatoria de nuestro pasado. No se puede acabar con la libertad de enseñanza, con la libertad de cátedra, con la libertad de expresión, con la libertad de conciencia, que es con lo que quiere acabar la izquierda para atemorizarnos. Ya está bien, ya está bien. Yo no quiero decirle a nadie que tenga una interpretación obligatoria de cómo llegó la guerra civil a España. O sea, habrá alguien en Vox incluso que piense que fue por una razón y alguien que piense que fue por otra. Yo, personalmente, que pienso que fue por culpa del Partido Socialista, que provocó 1000 muertos, que se dice rápidamente, en octubre del 34 y que mató al líder de la oposición en el 36, quiero tener el derecho a poder decirlo. No para hacer política con ello. Por cierto, un partido como el Partido Socialista, que con las mismas siglas que hoy tiene, cometió esas fechorías y que atemoriza históricamente a los partidos de la derecha, que con distintas siglas no tienen ninguna responsabilidad histórica en lo que pudo ocurrir en el pasado. Pues bien, los que tuvieron culpa se vanaglorian y los nuevos partidos, sin más, que están en la órbita del pensamiento liberal, del pensamiento conservador, del pensamiento patriótico, se tienen que asustar. Es algo verdaderamente inaceptable, inconcebible, y por eso nosotros planteamos la derogación de la ley de memoria histórica. El otro día decía Carlos Bustelo en la asamblea de Vox, en tono de broma, veo desde mi casa unas estatuas horribles en nuevos ministerios, horribles artísticamente y que representan a Largo Caballero y a Indalecio Prieto, y lo que os pido que cuando lleguéis al gobierno las quitéis y las tumbéis. Pues mira, nosotros no queremos quitar ninguna estatua, ni la de Largo Caballero, ni la de Indalecio Prieto, ni la del general Franco. Creemos que todo representa nuestra historia. Somos el único partido que no quiere disolver España en el contexto internacional y en la Unión Europea. Nosotros creemos en una unión de Estados que respeten la soberanía nacional, pero no creemos en esa Europa federal a la que nos quieren llevar desde Ciudadanos y de una parte importante de la dirigencia del Partido Popular y absolutamente toda la dirigencia del Partido Socialista. De Podemos, que aparentemente se opone, no. Podemos lo que quiere es la disolución total de España, la disolución de todo, la disolución de la ley, la anarquía y que los criminales salgan a la calle. Son directamente el enemigo. Digo por no entrar en matices. Somos el único partido que se atreve a decir, sin temor a que nos llamen de nada, porque tampoco tenemos una teoría concreta de qué pasó, que todavía queremos saber toda la verdad del 11 de marzo. Y no nos atemorizan, no nos callan. Somos el único partido que defiende con claridad el derecho a la vida y que cree que el derecho a la vida y a la dignidad humana, desde la concepción hasta la extinción natural, ha de ser preservado y ha de ser protegido. Ayer era el Día Internacional del Síndrome de Down. Y había un montón de mensajes edulcorados sobre el síndrome de Down en las redes sociales. Bueno, pues si hay un gran holocausto en torno al síndrome de Down, prácticas eugenésicas terroríficas para acabar con los niños que tienen síndrome de Down. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues nosotros nos atrevemos a hablar de estas cosas, por muy impopulares que sean, y siendo muy conscientes de que en las encuestas son minoritariamente apoyadas por los españoles. Lo sabemos, no nos importa. No hemos venido a la política para estar de acuerdo con todo el mundo o para decir lo que dice la mayoría. Hemos venido a plantear un programa, a plantear unas ideas, algunas mayoritarias y otras minoritarias, pero queremos convencer al resto de la sociedad de que son las correctas. Somos el único partido que defiende la libertad más allá de palabrería, la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos. La libertad para ir a los toros, el que quiera ir. La libertad para poder cazar, sin ser estigmatizado. La libertad para interpretar nuestro pasado. Es decir, la libertad para tantas cosas, para poder hablar y desafiar a la corrección política sin que uno le estigmaticen con un montón de epítetos. En definitiva, creo que representamos una opción muy distinta de la que en estos momentos están ofreciendo el resto de los partidos políticos
del panorama o del menú que se nos ofrece, que son fundamentalmente 4 partidos políticos. El señor Rajoy, no voy a ahondar mucho más porque yo creo que ya he dicho suficiente, pero en un par de frases diría que ha traicionado todo lo que prometió y ha mantenido todo lo que criticó. Y eso le define. A pesar de eso, y utilizando el espantajo de Podemos, ha conseguido que mucha gente que pensaba que había sido traicionada y que se sentía profundamente defraudada, volviera a votarle. Por suerte, Podemos ya no da tanto miedo. En cuanto a Ciudadanos y Albert Rivera, pues bueno, han optado por decir 3 o 4 cosas de aceptación general, pero eso no es un proyecto político. Eso es crear una burbuja política, porque a la hora de la verdad, en el Congreso de los Diputados hay que votar sobre muchas cosas. No es el partido de la claridad, es el partido de la indefinición en muchísimos terrenos. El otro día me preguntaban, díganos las diferencias entre Vox y Ciudadanos. Y yo, pues en tono de broma, se me ocurrió decir, mire, la diferencia que hay entre un toro manso que mira a la izquierda, mira a la derecha y que es imprevisible, y un toro bravo que sabes por dónde va a ir. Entonces, y si hablábamos de cambios, el Partido Socialista, que ha hecho tanto daño a España, que acusarle de lo que le voy a acusar es poca cosa. Pero estaba hablando de los cambios de criterio de Ciudadanos en muchos terrenos. Claro, el Partido Socialista ya en cualquier terreno. Es que Rubalcaba era un señor, es que han hecho escuela con eso. Era un señor que decía patria cuando hablaba de España en su tierra natal, en la montaña, en Santander, y cuando iba a Barcelona hablaba de la España plurinacional. Es que Pedro Sánchez es un señor que es capaz de salir con una bandera de España mucho más grande que esta trasera y después decir que en España hay 4 naciones, como nos está diciendo las últimas semanas. Eso es el Partido Socialista. Y por lo tanto, más allá de que alguno de ustedes puedan decir, pues mira, yo tengo un pensamiento que en algunos terrenos podría... Da igual, es que hace tanto daño a la base de todo lo demás, que es la unidad de nuestra patria, que es un partido al que no se le puede respaldar. Y en cuanto a Podemos, pues yo creo que no es un partido. Yo creo que es directamente una mafia al servicio de la destrucción de la libertad, al servicio de la destrucción de la unidad de nuestra patria. Lo que hicieron al día siguiente del golpe de Estado separatista, poniéndose al lado de los golpistas, convocando un gran evento en Zaragoza, convocándoles allí, yendo a un pabellón donde arriaron la bandera de Aragón, la bandera de España, y donde el pueblo llano, a los que se les llamó nazis, salieron directamente a rodear aquel pabellón para protestar por semejante indignidad. Pues bueno, eso es lo que es Podemos. Entonces, de Podemos no voy a decirles nada más, porque imagino, quizá alguno de ustedes, no me extrañaría, porque en muchos actos de Vox viene gente que ha votado a Podemos en otras ocasiones. ¿A Podemos? No, ustedes se ríen, pero estoy seguro que aquí hay alguien. A Podemos le ha votado gente bien intencionada, gente que quería dar un varapalo a la corrupción de la partidocracia española, a lo que habían hecho el Partido Popular y el Partido Socialista, y gente que en ese momento pues votó a lo que veía en las televisiones, y lo veían en las televisiones porque ahí les había puesto Soraya Sáenz de Santa María y Mariano Rajoy. Y, insisto, esta no es una acusación que hace Vox. Bueno, sí la hace Vox, y la venimos haciendo hace un tiempo. Pero bueno, alguno dirá, bueno, esto es lo que dice Vox. No, esto es lo que dice la UCO de la Guardia Civil. En las conversaciones interceptadas en distintas investigaciones policiales, y que pueden ustedes además buscar, se ha demostrado que algunos de los responsables de uno de los principales medios de comunicación españoles, el grupo A3 Media en concreto, decían que estaba funcionando muy bien la pinza que se estaba haciendo con La Sexta y Podemos al Partido Socialista para debilitarle y para favorecer al gobierno. Es decir, los mismos que nos estaban metiendo miedo con Podemos eran los que estaban agrandándolo para meternos ese miedo. ¿Por qué? Porque habían traicionado a tanta gente que no les podía votar ya por otra cosa. Y esto hay que decirlo con toda claridad. Concluyo, para dar oportunidad a que podamos contestar alguna de las preguntas que hayan escrito, reiterando una idea que trasladaba a Rocío. Vox ya ha demostrado, a Vox se le ha acusado de que era un partido que no era útil, porque no iba a tener representación. Bueno, Vox ha demostrado que es capaz de resistir y que es un partido absolutamente útil, incluso sin representación política. Sin un solo escaño hemos sido capaces de demostrar lo que hemos hecho, pues pueden ustedes imaginarse lo que pueden hacer un puñado de escaños en el Congreso de los Diputados y lo que podremos hacer el día que nos acerquemos a una mayoría parlamentaria, porque ese es nuestro objetivo. Nosotros no venimos a hacer testimonialismo político, sino que venimos con la convicción de que lo que estamos defendiendo responde al sentido común,
al interés general y a los deseos de una parte mayoritaria de la sociedad española. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. A continuación, vamos a dar respuesta a algunas o a todas de las preguntas que ustedes o vosotros nos habéis formulado. Yo creo que algunas de ellas están contestadas, pero en fin, yo las leo para que no se enfade nadie. Adelante nos pregunta cómo piensa manejar Vox el tema de la inmigración. Bueno, supongo que la pregunta se ha hecho antes de que yo interviniera. En primer lugar, controlando las fronteras y deteniendo la inmigración y tratando de influir, si nuestra representación es pequeña inicialmente, en una política migratoria en la que el Estado sea el que decide la inmigración que recibe, como hacen las naciones serias, las naciones que creen en su destino, que creen en su soberanía, y en función de las necesidades de la economía y de la capacidad de adaptación de los emigrantes. Porque incluso aunque tuviéramos necesidades en algún momento dado de una emigración, necesidades económicas, pues no podríamos traer a inmigrantes que no van a adaptarse a vivir entre nosotros. Y lo que está pasando en toda Europa, con ese multiculturalismo invivible que hace que muchos barrios de toda Europa sean lugares en los que no es que no puedan entrar ustedes, es que no puede entrar ni la policía, es algo que no queremos para España. Estos días ha ocurrido en Lavapiés, ha habido policías heridos. Sabemos que Lavapiés no es como Molenbeek en Bruselas, pero no queremos que lo sea. Y nosotros estamos resueltos a actuar con una política decidida que respalde, por cierto, a nuestras fuerzas de seguridad en la defensa de nuestras fronteras, que no se las ponga en la picota, que las respalde también ante los dirigentes europeos que se atreven a denostar a nuestra Guardia Civil o nuestra policía cuando controlan las fronteras en Ceuta y en Melilla, y que actúe con toda claridad en ese terreno. Y, por supuesto, que expulse a todos los inmigrantes ilegales, delincuentes, en cuanto cometen un delito de manera inmediata. En cuanto se sepa cuál es el país en el que están, que sean puestos en la frontera. Es que hay unos conceptos que se establecen y que parece que no se pueden cuestionar. Yo cuando he visitado la valla de Melilla y me explicaban allí los policías, mira, es que cuando empiezan a saltar, esa valla, que la saltan, se hacen daño, que se hacen heridas, además, claro, si empiezan a bajar, saltan y pasan la primera barrera policial que se ha puesto allí, ya no pueden expulsarles en caliente. Entonces nosotros... No, es algo que no entendemos, es un juego macabro al que les estamos condenando a esas personas. Les estamos diciendo, vengan ustedes, salten una valla en la que hay unas cuchillas con las que les van a hacer daño, después si consiguen pasar a una serie de policías que además no van a hacerles daño, solo van a jugar a aplacarles, pues ustedes habrán pasado a la tierra prometida. Es verdad, es un auténtico juego macabro. Entonces hay que decir con claridad que en España no se entra ilegalmente y que al que entre ilegalmente se le va a expulsar en caliente, en templado y en frío. Nos preguntan también qué hacer con los medios de comunicación nacionales y autonómicos que hoy están en manos de la izquierda y de grupos separatistas. Mira, con los medios de comunicación yo creo que lo fundamental es la libertad. Y lo primero que hay que hacer es, igual que con las autonomías, cargarse los medios de comunicación autonómicos, prohibir los medios de comunicación públicos de las autonomías. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, es que ya no son solo las autonomías, ya hasta los alcaldes hacen medios de comunicación. ¿Qué es esto de gastarse el dinero de la gente en crearse un aparato de propaganda después incontrolable? Entonces, los medios de comunicación, clarísimamente, los medios de comunicación autonómicos tienen que ser cerrados. Y bueno, lo del servicio público de televisión española, pues es un asunto más discutible y quizá más complejo. Pero luego garantizar la libertad de los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación no son libres porque dependen de la publicidad institucional, dependen de la concesión de licencias para emitir, dependen del poder político. O sea, los políticos ya no se conforman, lógicamente, con controlar a los jueces, lo intentan. Por suerte, últimamente en España no están consiguiéndolo. Ya necesitan controlar también al otro poder que representan los medios de comunicación. Por lo tanto, nuestro objetivo es hacer que no se atraque a los ciudadanos con medios de comunicación autonómicos y garantizar la libertad de los medios de comunicación que no sean condicionados por la publicidad institucional.
Nos pregunta también otro de los asistentes, nos dice que queda un año para las elecciones europeas, autonómicas y municipales, y nos pregunta que al ser el mismo día, si eso no puede perjudicar a Vox o si eso sería bueno para el partido, y qué elecciones son más importantes para Vox. Sobre esto hay teorías, ¿no? Si nos beneficia, nos perjudica, pues da igual, porque van a ser el mismo día y nos vamos a presentar a todas las que podamos. Entonces, ¿cuáles son más importantes para Vox? Eso sí que se lo puedo confesar. Para nosotros tener concejales, ahí donde tenemos capacidad de presentar candidaturas, será muy importante, y tener representantes en los parlamentos autonómicos para intentar cerrarlos desde dentro y para que haya también una cuña desde dentro que diga que no tiene sentido la asistencia a esos parlamentos autonómicos. Pero donde de verdad demostraremos a la opinión pública española que Vox es un partido con capacidad de representación en el Congreso de los Diputados, con capacidad de arrastre y con capacidad de representar a la voluntad de muchísimos españoles, es con una representación muy fuerte en el Parlamento Europeo. Y yo creo que ese tiene que ser el gran objetivo. Muy bien, se nos pregunta también... El gran objetivo a medio plazo, porque el objetivo no es ese. El objetivo es entrar en el Congreso de los Diputados, hacerlo con fuerza y condicionar todas las políticas en España. Muy bien, se nos pregunta también qué opina Vox del matrimonio homosexual. Bueno, yo pienso que el matrimonio homosexual no es un matrimonio, por mucho que los políticos quieran denominarlo así. El matrimonio es... Claro, es que los políticos quieren cambiarle el nombre de las cosas, quieren cambiar el diccionario de la Real Academia, quieren entrar en... Son verdaderamente totalitarios, ¿no? Y los políticos de izquierda lo que buscan es la confrontación. Y este ha sido un elemento de confrontación. Los homosexuales no están todos de acuerdo con el matrimonio homosexual. No digo que no lo quieran para ellos, es que no están todos de acuerdo en llamarle así. Hay homosexuales que creen que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y que ellos estarían dispuestos a una unión civil o a una unión de otra naturaleza y que no necesitan ese tipo de cosas, que no necesitan ni el desfile del orgullo gay. Es decir, eso de la comunidad gay no existe. Hay gays que tienen unas ideas y gays que tienen otras. Hay homosexuales que son del lobby gay y que pretenden imponer una ideología determinada, y hay homosexuales que no son del lobby gay y que votarán a Vox, a Ciudadanos, al PP, al PSOE, a lo que les dé la gana y que lo harán libremente. Entonces nosotros este debate nos parece absurdo realmente. No creemos que el Estado y que los políticos tengan que meterse debajo de las sábanas de la gente. Muy bien, se nos pregunta también si en caso de que Vox ganase las elecciones, además de permitir en toda España estudiar en español y acabar con el adoctrinamiento, si se va a permitir a aquellos que quieran estudiar en su lengua regional. Y si Vox cree que las medidas adoptadas para acabar con los movimientos separatistas son suficientes. Bueno, yo creo que las lenguas regionales son una riqueza para todos los españoles, y además creo que la libertad es una riqueza esencial para todos los españoles, y por supuesto que quien quiera estudiar en su lengua regional debe poder hacerlo. Lo que no es aceptable es a donde nos han llevado ahora. Y es a que, por ejemplo, en una provincia castellanoparlante de cuna en un 98%, como la provincia de Álava, de la que yo provengo, solo haya un colegio en el que se puede escolarizar a los niños en español. Solo un colegio. Eso es inaceptable. O sea, nosotros no queremos hacer lo que han hecho ellos, de ninguna de las maneras, pero además decimos otra cosa: la lengua regional no les pertenece, es un patrimonio de todos nosotros. En cuanto a si se ha hecho lo suficiente desde el gobierno, no solo no se ha hecho lo suficiente, sino que se ha hecho lo suficientemente mal como para hacer mucho daño y como para ser corresponsables del golpe de alguna manera, ¿no? Yo creo que el dinero del FLA, lo mencionaba José Antonio, el haber dejado que las cosas fueran tan lejos, no solo por parte del gobierno de Rajoy, sino históricamente durante toda la democracia española, se ha ido premiando a la deslealtad. Eso al final ha creado escuela, se ha premiado la deslealtad y se ha garantizado un contexto de impunidad. No pasaba nada. De hecho, yo creo que los separatistas todavía están perplejos. Están perplejos porque, bueno, incluso el gobierno, ¿no? Pero están perplejos porque no se esperaban una respuesta así. No entienden que estén en la cárcel, no se lo podían imaginar. Puigdemont, yo creo que ya los cálculos que tenía hechos no se le han salido de madre. No pensaba, este ahora está pensando si va a volver a España o se va a ir a Rumanía con su mujer. No tengo ninguna duda, ¿eh? Porque sabe que viene a España y va
Le van a caer 20 años de cárcel encima. Antes decía José Antonio, bueno, nosotros somos la acusación popular, no queremos ser jueces. Yo por un momento querría, ¿eh? Se nos pregunta también qué opina Vox de la homosexualidad. Lo he contestado antes. No, Está sí, contestado. Bien, también nos preguntan una cuestión de actualidad, que es qué piensa Vox del asunto de la cadena perpetua. Bueno, también yo creo que estaba contestado. Yo creo que la cadena perpetua con algunos criminales es un acto de generosidad. Hay clarísimamente, de generosidad, y además se les mantiene, la sociedad les paga su manutención y deberían estar... Sí, por supuesto. Miren, en prisión hay 3 tipos de presos. Hay unas personas, pocas, pero las hay, que están allí por circunstancias de la vida. Esas personas no necesitan reinserción, estaban reinsertadas antes de entrar. Son pocos, pero los hay. Esos ni siquiera tenían que entrar. Luego hay un alto porcentaje de personas que son reinsertables o que merecen una segunda oportunidad. Y hay otro pequeño porcentaje que no son reinsertables de ninguna manera. Cada vez que salgan, volverán a cometer los mismos crímenes. La sociedad, la única opción que tiene es protegerse de ellos. Y la única opción que tenemos hoy día es la prisión permanente o la cadena perpetua, como queramos llamarla. Se nos pregunta también cuál sería el procedimiento para eliminar las autonomías. Bueno, el procedimiento es largo. Cuando nos deis un apoyo de 2/3 en el Congreso de los Diputados, será rápido. No, realmente implica la supresión total del Estado de las autonomías y la transformación del Estado autonómico en un Estado unitario, que es nuestro planteamiento, implica una reforma constitucional por la vía agravada, porque implica también la modificación del artículo 2 de la Constitución, en esa parte tan mal redactada, en esa segunda parte tan mal redactada, y implica, por lo tanto, la necesidad de una mayoría de 2/3 y la votación por 2 legislaturas. Es decir, hace falta disolver el Congreso y que sean 2 legislaturas las que lo voten. Pero nosotros no ocultamos que ese es nuestro objetivo y creemos que es posible. Tardará tiempo, pero es posible. Pero mientras tanto, y lo vuelvo a reiterar, y José Antonio lo ha dicho, es perfectamente factible la recuperación de algunas competencias. Solo hace falta voluntad política, que es justo lo que les falta a los dirigentes políticos españoles y muy especialmente al presidente del Gobierno. También se nos pregunta si Vox tiene algún plan para arreglar el problema de los ocupas, de los impagos y de los destrozos de las viviendas. Bueno, yo... No puedo ver. Tú sabes de eso, sí. El tema de los ocupas. El tema de los ocupas es un tema de la defensa de la propiedad privada, ¿no? Repito, el tema de los ocupas es un tema de la defensa de la propiedad privada y Vox está en la defensa de la propiedad privada. Creemos que no hay voluntad política ahora de proteger la propiedad privada y de defender al propietario, ¿no? Nosotros defendemos, y creo que tendría que haber un registro de contratos y de cesiones de viviendas, de manera que en el momento que se compruebe que ese señor no tiene un contrato ni estar ese registro, tiene que ser desalojado inmediatamente. O sea, tenemos que dar... La propiedad de una vivienda tiene que poder llamar a la Policía Nacional y tiene que hacerse la comprobación inmediata y sacar a esos tipos de la vivienda inmediatamente. Y ya está. No podemos... No podemos claudicar en esto, porque eso nos lleva a barrios como Lavapiés, en que los que mandan son los ocupas y los demás retroceden. ¿Cómo es lo que hemos escuchado hoy? Que nuestro ayuntamiento le dice a la policía municipal que no patrulle por el barrio, que se retire. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos mal de la cabeza, ¿no? Entonces, no puede ser que nuestras instituciones protejan a los ocupas y dejen desprotegidos
a los propietarios, a los madrileños o a los españoles que han pagado una vivienda con el sudor de su frente y con mucho esfuerzo, ¿no? No puede ser. Entonces, tenemos que ser contundentes con esto, tenemos que hablar con contundencia y con claridad, porque si no, al final conseguiremos que España se llene de barrios como Lavapiés, y eso Vox no lo quiere para los españoles, ¿eh? Se nos pregunta también si España, si va a entrar Vox en el Congreso. Ya les contesto yo que sí, y que además vamos a entrar gracias a su ayuda y porque España lo necesita. No sé si queréis ampliar. Se nos pregunta también por el tema de las pensiones, de los políticos que ya no están en activos, si se mantendrían estando Vox en el gobierno de España. Nosotros, y lo de las ideas estas de los sueldos vitalicios, las pensiones, sobre eso hay cierta confusión. Lo que sí hay es que tienen pensiones más elevadas porque tienen sueldos más elevados y cotizan más. No es cierto, aunque lo intentaron en algunas instituciones, lo de tener pensiones, aunque dejaran de ser diputados a los 50 años, inmediatamente que se podían jubilar. En cuanto a la idea de los sueldos vitalicios, yo creo que en el caso de los presidentes del gobierno debería ser obligatorio, pero a la vez habría que prohibirles el que hagan negocios después. Es decir, es un gran riesgo no haberles pagado suficientemente bien, no facilitarles un retiro y que luego puedan, bueno, dedicarse a la vida privada. Es un gran riesgo para el momento que están en el gobierno, ¿no? Entonces, yo además pienso, a mí, bueno, me fastidia muchísimo decir esto pensando en Zapatero, además, ¿eh? No lo podéis imaginar. En fin, pero... Y a los autonómicos, nada, que los queremos a todos en el paro, que esos no... Bueno, otra pregunta es ¿cómo piensa Vox establecer el mecanismo para nombrar un poder judicial independiente? Bueno, está en la Constitución, pero también hay en la Constitución algunos elementos que lo impiden en realidad. ¿Qué lo impide? La existencia del Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, que es una tercera cámara de representación en España, y nuestra propuesta es, lo decía antes José Antonio, la de que exista una sala en el Tribunal Supremo de Asuntos Constitucionales. Faltaba la precisión de que esa sala de asuntos constitucionales no la nombran los partidos políticos del Congreso, sino que sería nombrada por jueces y elegida por jueces. Y creemos que eso sería una garantía. Y por otro lado, que los órganos de gobierno del Poder Judicial fueran también elegidos por los jueces y no por los partidos políticos. Creemos que esa es la única fórmula. Yo algún día he discutido esto en concreto con el director de La Razón en alguna tertulia, con Francisco Marguenda, y decía, eso es un error porque lleva al corporativismo judicial. Bueno, habrá un corporativismo judicial, un corporativismo político, un corporativismo de los medios de comunicación. El problema es cuando el corporativismo de los partidos puede sobre los jueces, sobre los periodistas y sobre todo. Yo creo que eso es lo que hay que impedir. Si hay corporativismos, mejor que haya varios que uno solo para que haya un equilibrio de poderes, ¿no? Bien, vamos a leer dos preguntas más. Una de ellas, uno de los asistentes nos pregunta cómo piensa hacer frente Vox al boicot de los medios de comunicación. No pensamos nada, estar aquí con vosotros, seguir en las redes sociales. Esto no lo ha anunciado ningún medio de comunicación. Yo no sé cómo se han enterado, a través de las redes sociales. Últimamente, más allá de que Vox me está apareciendo en las televisiones, ya no pueden silenciarnos debido a representar a la acusación popular contra los golpistas, pero además de eso, la presencia en las redes sociales es extraordinaria. Los actos de Vox se llenan en toda España y el único anuncio que existe de ellos es a través de los medios de comunicación y quizá de algo de cartelería en las localidades. Con lo cual, no nos preocupa luchar contra los imposibles, contra aquello que no podemos cambiar hasta que no lleguemos. No nos van a hacer falta, porque además los medios de comunicación clásicos cada vez cuentan menos, cada vez tienen menos poder y cada vez contribuyen menos
no digo a informar, sino a conformar la opinión, como pretendían antes. Y lo que ocurrió en Estados Unidos con Trump es una gran demostración. El 95% de los medios de comunicación dijeron que era la encarnación del demonio, y a pesar de eso, la mayor parte del pueblo americano le votó, ¿no? Eso significa que aquellos que dictan lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, aquellos que dictan la corrección política, y en gran parte eran los medios de comunicación del establishment, ya no son tan importantes, con lo cual no nos vamos a preocupar en exceso por eso. Muy bien, voy a leer una última pregunta o dos preguntas en la misma para resumir. Nos preguntan qué espacio electoral, en qué espacio electoral se posiciona Vox y qué estrategia tiene Vox para convencer a la gente de que no es un voto perdido. Bueno, esa última la hemos contestado. En cuanto a convencer a la gente que no es un voto perdido, la hemos contestado. Incluso sin representación hemos demostrado nuestra utilidad. ¿Cuál es el espacio electoral de Vox? El espacio electoral de una mayoría de españoles. El espacio electoral de los que creen en la unidad de España como algo fundamental, el espacio electoral de los que creen que el Estado y las autonomías nos ha llevado al fracaso como nación y al colapso económico, el espacio electoral de los que creen que los españoles tienen derecho a disfrutar del fruto de su esfuerzo sin impuestos abusivos, el espacio electoral de los que creen que los políticos no nos pueden imponer el modo en el que hemos de pensar sobre nuestro pasado, el espacio electoral de los que creemos en la separación de poderes, en el imperio de la ley, de los que queremos el control de nuestras fronteras. ¿Cómo lo quieran llamar? No nos importa un bledo, no nos importa nada. Como no nos preocupamos de las etiquetas que nos ponen, tampoco vamos a preocuparnos nosotros en ponernos ninguna.